Bienvenidos a nuestra segunda clase de la materia Plan Supremo de Evangelización. Estamos encantados de estar aquí en esta ocasión. Esta materia, como les comenté la semana anterior, va a ser una materia de 5 semanas. La materia, pues basada en el libro de Robert Coleman, una vez más, un libro maravilloso que ojalá lo puedan adquirir. Igual, como les he dicho, les envié el PDF de este libro, más el PDF de resumen y también el video estamos enviándolo cada semana. Que sea una experiencia, como siempre decimos, transformadora, que sea una experiencia inspiradora, que no solamente tengamos información. Yo les animo a que todo esto nos dispongamos a digerirlo espiritualmente, que permitamos, que pidamos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe, que nos conduzca en todo este proceso. Entonces, bienvenidos todos. Ya estamos también con Rodney y María. Bienvenidos, Rodney y María. ¿Cómo están? ¿Pueden saludar? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto estaría con ustedes. Nuevamente un saludo a todos. Hola, buenas noches con todos. Hola María, qué gusto, bienvenidos. Ya estamos también con Gracias. Aidita, Dianita, David Santiago, Marco, Marquito y Lina, y ya mismo parece que llegan Marcelito y Lucila, o al menos Marcelo, veamos. Entonces, de nuevo, para todos una cordial bienvenida. Bueno, familia, la semana anterior desarrollamos la introducción de la materia y desarrollamos el primer capítulo que se llama la selección. El plan del maestro para hacer discípulos, que como decíamos, no puede haber un mejor plan, no puede haber un plan más efectivo, no puede haber un plan más extraordinario. Es el plan de todos los planes para el cumplimiento de la gran comisión, para el cumplimiento del propósito eterno del Señor a través de los tiempos, que es el establecimiento del reino de Dios, que es el cumplimiento de la gran comisión, Mateo 28, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, recordemos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, viene la promesa del Señor, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, ¿de acuerdo? Eso dice Mateo 28. Así que ese, como alguien decía, es la más grande empresa, el más grande proyecto, con la más grande promesa y el más grande poder de toda la historia. El Señor dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que estamos embarcados, estamos comprometidos, hemos sido llamados y desafiados por el Señor a este tremendo plan. Y esta materia, el plan maestro o supremo de evangelización, pues consiste justamente en cuáles fueron los pasos que el maestro, que el Señor Jesús dio, cómo lo hizo Él, para que lo hagamos a la manera de Él. Métodos, maneras, formas, hay diversidad de formas de estar involucrados en la gran comisión, diversidad de ministerios, como también dice la palabra del Señor, hay diversidad de dones, y cómo Dios nos pone a cada uno de nosotros en la iglesia y dentro del desarrollo de la gran comisión, en diferentes países, lugares, ciudades, ministerios, algunos enfocados al tema de la alabanza con la música, otros en la enseñanza, otros con un ministerio de mujeres, de parejas, etcétera. Pero definitivamente todos con algo común, que es, se trata de hacer discípulos. La misión es hacer discípulos y vamos a hacerlos a la manera del Señor Jesús. ¿Cómo lo hizo él? El primer paso, la semana anterior, el Señor seleccionó. Entre tantas personas que lo siguieron, entre tantas multitudes, literalmente miles de personas que lo siguieron, él seleccionó a unos pocos. Eso implica que él excluyó o no seleccionó a muchos más para ser parte del equipo. Ahí la aclaración. No selecciona a él a algunos para la salvación. La salvación es para todos, ¿verdad? La redención es para todos. Pero para ser de su equipo, él se enfocó, él seleccionó a unos pocos. No porque el resto no le importara, no porque el resto no fueran importantes para él. De hecho, precisamente porque el resto, hemos usado el término las multitudes, le importaban. De hecho, murió en la cruz por todas las multitudes, por cada persona, pero por todas las multitudes, porque le importaba, es que él seleccionó a unos pocos para que esos pocos, de una manera más efectiva, fueran a las multitudes a llevar de su amor, de su gracia, el mensaje de salvación. ¿De acuerdo? Así que eso nos da ese balance. Se enfocó, seleccionó a unos pocos para que llegaran a los demás. En una multiplicación, en una reproducción espiritual que también veremos, ese es otro de los principios, la reproducción,
para que finalmente hasta lo último de la tierra, a todas las naciones, lleguemos con el Evangelio. Y aquí estamos, más de 2000 años después, el plan ha funcionado. Imaginémonos un gran rótulo entre admiración. El plan ha funcionado, da resultado, funciona. Hacer discípulos es el método de Jesús. No estaríamos aquí si no fuera así, ¿verdad? Ha funcionado, ha dado resultado y lo va a seguir haciendo a través de las generaciones. Hoy tú y yo tenemos el privilegio de ser parte de este plan. Hoy tú y yo, aquí en Ecuador, donde quiera que estamos, como discípulos del Señor, llamados a ser discípulos a todas las naciones. Qué bien, ¿verdad? Entramos ahora a nuestro segundo capítulo. Voy a poner aquí en pantalla nuestra presentación de Prezi. Voy a parar por un momento mi video y a minimizar el panel de video. Y me confirman, por favor, si todos pueden ver la pantalla sin problema. ¿Alguien que abra y diga si podemos verlo? Sí, perfecto. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, todo esto vimos ya, paso rápidamente el Prezi con todo lo que vimos de la semana anterior, la introducción y el primer capítulo que dijimos que se llama la selección. Bien, vamos a ubicarnos aquí en el inicio del segundo capítulo, que es este, asociación. Por favor, si toman nota, cada uno tomamos nota de nuestro capítulo de hoy, asociación. Fue el segundo paso que dio el Señor, asociación. Vamos a ver, Mateo 28:20, recordemos, dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Es una de las frases de la Gran Comisión. Antes vimos, como estábamos ahora recordando, que el Señor se acercó y les habló diciendo, estaban allá en el monte en Israel, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero esta frase, esta promesa, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, nos establece este segundo principio de la asociación. Él escogió un grupo de hombres para que estuviesen con él. Vamos a ver hoy bastantes pasajes de la Escritura y uno de ellos, este que dice que él los escogió para que estuvieran con él. Su promesa, yo estoy con vosotros. Y más que una promesa, o no solo una promesa, fue su método para enseñarles, su método para discipularlos, para enseñarles fue justamente estar con ellos, ¿verdad? Caminar con ellos en todo el proceso. Bien, entonces, ¿qué pasó aquí? Que se nos salió la presentación. Perdónenme un ratito. Esta parte técnica a rato molesta un poco. Bueno, me fue al comienzo otra vez la presentación. Aquí la busco donde estamos ahorita. No sé por qué pasa esto a ratos con el Prezi. Me fue al comienzo. Aquí estamos, asociación. Entonces, decíamos la promesa del Señor. Bueno, uno de los párrafos en el libro y en el resumen del PDF habla de esto, dice que él permaneció con ellos. De hecho, fue un hábito, fue su manera de vivir, fue su costumbre permanecer con ellos. Y es interesante que esa manera, ese método de él, pues hacía un tremendo contraste con lo que en ese tiempo hacían los escribas, los maestros de la ley. En el contexto que él estaba en Israel, los hombres que enseñaban la ley, los hombres que eran los líderes espirituales del pueblo, los fariseos, los escribas, los saduceos, todos estos grupos que de hecho algunos eran sectas del judaísmo, ellos lo que hacían era muy diferente de lo que hizo el Señor Jesús. Ellos manejaban un procedimiento, una metodología formal, y ellos insistían básicamente en rituales, en fórmulas intelectuales. Era, podríamos decir, usando un concepto y un término del mundo griego. Recordemos que en aquella época ya los griegos eran de hecho era el mundo que era dominado por Roma en la parte política y militar, pero dominado por Grecia en toda la parte del conocimiento. Y se desarrolló en el mundo griego lo que se conoce como la escolástica. Entonces la enseñanza se desarrollaba a través de la escolástica. Era lo que ya tenemos hoy en día. Se originó clases formales, un ambiente académico, tal vez como hoy, un aula, ¿de acuerdo? Un grupo de personas, un maestro que enseñaba.
una metodología formal de enseñanza. No fue así el método del Señor. Hacía un tremendo contraste. Él lo que pidió fue que lo siguiera. Los discípulos eran diferentes y la metodología era diferente. Ellos básicamente estaban con él, se relacionaban con él, permanecían con él y así era como participaban de la doctrina. Entonces, ¿cuál fue la clave del discipulado del Señor Jesús? Fue permitir que lo siguiera. Eso resume todo este principio. Permitir y de hecho llamarlos y exigirles que lo siguieran. En esta medida entonces saber y aprender estaba relacionado con la presencia de Jesús, con la relación que tenían con el Señor Jesús. El conocimiento lo adquirieron por asociación. Y aquí vamos a empezar a ir a la palabra del Señor, por favor, si me acompañan un momento en la Biblia, Juan 14. Juan capítulo 14, si vamos por favor, abramos, vamos a ver algunos pasajes de la palabra del Señor. Juan 14, si alguien por favor nos ayuda a listar Juan capítulo 1, vamos a ver algunos versículos de Juan 1, y alguien más Mateo 9, si son tan amables en nuestras Biblias. ¿Listos? Comencemos, por favor, mirando Juan capítulo 14. Vamos a leer los versículos 5 al 6. ¿Quién nos ayuda? Juan 14, 5 al 6. ¿Quién quisiera ayudarnos, por favor? Dice, voy a leer la versión de habla hoy, dice, Tomás le dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo por mí se puede llegar al Padre. Gracias, Lina. Quisiera que miremos un poquito el contexto. Siempre es muy interesante estos pasajes de la Escritura en los Evangelios donde vemos al Señor enseñándole a los discípulos. Y aquí, mirando un poquito más atrás, ahí en Juan 14, el Señor está hablándoles a ellos desde el versículo 1 al versículo 2, está hablándoles de que en la casa del Padre hay muchas moradas, está hablándoles de que Él se iba a ir a prepararles morada, pasajes además preciosos que tienen que ver mucho con la eternidad, con la seguridad de salvación. Y dice, de hecho en el versículo 4, el Señor, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Cuando Él hace esta declaración, Tomás interviene. Imaginémonos el grupo de los discípulos, están ahí los 12 con Él, y Él les habla de la eternidad, del cielo, de las moradas en la casa del Padre, y les dice, saben a dónde voy y saben el camino. Y Tomás interviene y dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Hace esta pregunta Tomás. Interesante, ¿verdad? Y qué bueno, valga aquí la anotación, es un principio de aprendizaje. Alguien decía que el que no pregunta no aprende. Y a veces hay personas que tienen dificultad por timidez o por cualquier razón, a veces son creencias erróneas, de que tal vez como que preguntar es una señal de ignorancia o que no está bien preguntar. Y eso no es así, es un error. Cuando preguntamos, aprendemos. Y Tomás preguntó, y qué buena pregunta, dice, Señor, no sabemos a dónde vas. Él estaba hablando desde la eternidad y de que él iba hacia el cielo y dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y es cuando el Señor responde, ese versículo 6 tan conocido por nosotros, es la respuesta a esta pregunta de Tomás, donde él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y sabemos que este versículo tiene unas implicaciones teológicas y doctrinales increíbles, ¿verdad? Esas tres palabras, camino, verdad y vida. Él está aquí enseñándoles cosas tremendamente profundas, a la vez de una manera sencilla, como él acostumbraba a enseñarles, de una manera muy clara, sencilla, pero a la vez grandes verdades. Cada una de esas tres daría para ¿cuánto, verdad? El camino, la verdad, la vida, lleno de mucho, una gran carga, digamos, de enseñanza. Entonces, dice en el versículo 7, si me conocieseis a mí, también al Padre conoceríais.
Y esta respuesta del Señor está mostrando claramente que el conocimiento, la verdad, la doctrina que Él estaba enseñándoles no era simplemente letra. Los fariseos, los saduceos, el pueblo de Israel había caído en eso, en llenarse de conocimiento y tomar la escritura y reducirla a eso, a información, a conocimiento, a letra. Mire que dice la palabra de Dios que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y de lo que Él hizo al estar aquí es mostrarles a ellos que la verdad, por ejemplo, dice yo soy la verdad, está diciendo, a ver, la verdad es mucho más que conceptos, la verdad es mucho más que información, la verdad es mucho más que los preceptos y los mandamientos que están ahí en la palabra tan preciosos, pero que todo eso nace, está arraigado en la persona misma de Jesús. Yo soy la verdad. Él también había dicho, mi palabra es verdad, y el verbo encarnado, Él es la palabra encarnada. Entonces, está diciendo, todo esto se trata de algo vivencial, de algo personificado. Lo que Él estaba enseñándoles, el proceso del discipulado, era enseñarles la verdad. Y se las enseñó de una manera relacional, este principio de esta noche, la asociación. ¿Por qué? Porque la verdad es Él. Y por esa razón, el relacionamiento con Él, el caminar con Él, vivir con Él, era la manera para aprender ellos la verdad, a través de ese relacionamiento. Qué interesante, qué maravilloso, ¿verdad? Eso permitía que todo esto, pues obviamente cobrara vida para ellos. La verdad cobrara vida. Y que pudieran aprenderla, asimilarla de la mejor forma, que era obviamente relacionándose con Él. Entonces, esto un poco parte de lo que Él empezó a transmitirles a ellos. Regresemos un momento para que sigamos desarrollando. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Otra escena interesante es en Juan capítulo 1. Vamos a ver aquí esas dos escenas donde primero Juan y Andrés, como dice aquí, fueron invitados por él, a venir y ver. Y luego también Felipe, y veremos luego a Mateo. Por favor, ¿quién encontró Juan capítulo 1? Si nos leen el versículo 37 al 39, por favor. Juan 1, 37 al 39. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Gracias, Aida. Bueno, bien, ¿no? Al 39. Este capítulo 1 es espectacular, desde aquí, este párrafo, en el versículo 35 en adelante, y lo mencionamos y un poco lo miramos la semana anterior, cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesús y le dice a dos de sus discípulos, en el versículo 35 y el 36, he aquí el Cordero de Dios. Recordemos que Juan el Bautista fue el precursor del Señor Jesús, fue escogido desde antes de nacer para ser la persona apartada, llamada, ungida, capacitada por Dios para preparar el camino del Señor. Y aquí lo está haciendo. Él había hecho discípulos, él había predicado en el desierto y las multitudes habían acudido a escuchar el mensaje de Juan. Y aquí le dice a dos de sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, como donde yo edita, dice que le oyeron y siguieron a Jesús. Esa palabra siguieron es esencial para comprender este principio de esta noche, la asociación. Ellos lo siguieron. Seguirlo significó mucho más que creer en su doctrina. Fue mucho más que decir, ya, la doctrina de Jesús, el cristianismo, yo creo en eso. Como mucha gente hoy ha reducido la fe cristiana a eso, a un asunto de doctrina o a un asunto de religión. Para ellos significó más bien, en esencia, una relación. Se acercaron a él, lo siguieron, literalmente vivieron con él, ¿de acuerdo? ¿Y cuál fue el llamado? Cuando ellos le siguieron, él, al verlos, les hizo una pregunta, ¿qué buscáis? Interesante, ¿no? Como él, como que se vira, yo me lo imagino dándose media vuelta, viéndolos y diciéndoles, ¿qué buscan, no? Como quien dice, a ver, ¿qué se les perdió? ¿Qué pasó? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan, verdad? Y entonces ellos le dicen, ¿dónde moras? Yo me imagino, pues, poniéndome en el lugar de ellos, que cuando él les hace esta pregunta, como que se habrán sorprendido, entonces, a ver, ¿qué buscáis? Y ellos responden con una pregunta, ¿dónde moras?
Entonces el versículo 39 dice que Él les dijo, venid y ved. Venid y ved. Estas palabras tan cortitas tienen tremendo significado. A eso fue a lo que los llamó. No solamente en este caso, a este par de discípulos que dice que eran uno de ellos Andrés, el venir y ver. Es a lo que nos ha llamado a todos. El llamado del Señor a cada creyente a través de la historia ha sido venir a Él y ver. Verlo a Él, ver su gloria, ver su grandeza. Vayámonos un momento a la escena de la transfiguración, cuando en el monte que fueron llevados Pedro, Jacobo y Juan, son rodeados por la nube y se abren los cielos y la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y estaban ahí presentes Moisés y Elías. Además, bastante significativo, ¿verdad? Que fueran Moisés y Elías. Por favor, recuerden tener los micrófonos cerraditos si son tan amables. Micrófonos silenciados, gracias. Y entonces dice que ellos vieron al Señor, fueron envueltos en la nube de Dios y vieron la gloria de Jesús y la voz del Padre que decía, a Él oíd. Qué tremendo, ¿verdad? Este es el proceso, esa fue la dinámica, esa fue la esencia de su método para discipular, permitirles que estuvieran con Él. Bien, otro personaje, otra de las personas que fueron llamadas, que fue Felipe. Si miramos ahí también en el versículo 43, dice que Felipe fue traído a Jesús. Perdón, aquí está hablando de Simón en el 42 primero, y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Y de Felipe sí habla en el 43, el siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Mateo 9:9 también, si leemos de una vez, por favor, ¿alguien tiene? Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y lo siguió. Gracias, Marquito. Mateo también fue llamado con el mismo sígueme, cuando estaba sentado, como dice aquí, ahí en el banco de los tributos. Entonces, cada uno de ellos, fijémonos familia, fueron en diferentes contextos, en diferentes momentos, de diferentes maneras, pero todos recibieron el mismo llamado del Señor. Esa palabra, el sígueme, o el venid en pos de mí. Entonces, insisto, era mucho más que una invitación a creer en su doctrina. Era mucho más, de hecho no era un llamado a ser parte de una religión, de la religión de Jesús, del Nazareno. No, era una invitación a una relación, a ir en pos de Jesús. Y eso fue lo que ocurrió con la vida de estos hombres literalmente en aquel tiempo. Entonces, un poco más viendo el concepto, vamos a avanzar. Dice que lo que él desarrolló con ellos fue, literalmente, y esta palabra me encanta, fue una relación de intimidad. En la intimidad, a ellos les explicó los secretos del reino. Recordemos que hubo muchas cosas que él les enseñó a ellos y que no le enseñó al resto de la multitud. Hubo para toda la multitud, hubo de su palabra, de su gracia, de su amor, etc. Pero para ellos hubo verdades y enseñanzas exclusivas y especiales que no las hubo para el resto de la gente. Muchas cosas se las mostró de manera práctica, de manera vivencial. Cuando, por ejemplo, acordémonos, los mandó a que fueran y sanaran enfermos, echaran fuera demonios, es porque antes lo habían visto hacerlo. Él lo había hecho, les mostró cómo hacerlo en la práctica para que ellos también pudieran entender estas mismas palabras. Quiero que por un momento veamos este video. Es una canción de Marcos Vidal que se llama Discípulos y pienso que ilustra muy bien nuestro concepto de esta noche. El milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad.
pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche entera juntos sobre un mar de seda. Conversar con el maestro hasta el alma. Sé que hay 12 festas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo serio. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos. Pasar la noche entera juntos sobre un mar de seda. Conversar con el maestro hasta el alma. Ya no quiero solo recibir tu pan. Mi alma quiere conocerte de verdad. Habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen. Porque no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche entera juntos sobre el mar de seda. Conversar con el maestro hasta el alma. Conversar con el maestro hasta el alma. Conversar con el maestro hasta el alma. Bien, bien. Quisiera que por unos minutos podamos reaccionar al video. Creo que a mí personalmente en muchos momentos esta canción me ha inspirado, momentos de encuentro con el Señor, momentos de oración. Y mientras uno, dos o tres de ustedes organizan ideas para que podamos compartir qué nos enseña, cómo nos impacta la letra de esta canción, que se llama Discípulos, de hecho, la canción. Y hace como esa diferencia, dice, no quiero ser de los 5,000 que disfrutan el milagro, quiero ser de los 12 que recogen los pedazos. Y justamente esa escena de la multiplicación de los panes y los peces, que de hecho el milagro lo hizo el Señor en 2 ocasiones, con los 4,000, con los 5,000, es de las escenas que ilustra muy bien este concepto, que el Señor tuvo muchas multitudes, hubo grandes multitudes, muchas personas que lo siguieron, mucha gente, ¿verdad? Con diferentes niveles de compromiso. Hubo personas, por ejemplo, como Lázaro, Marta y María, que no fueron de los 12, pero que fueron muy cercanos a él. Y hubo muchos seguidores. Tenemos los 70, que fueron misioneros, los 12, y entre los 12 los 3, Pedro, Jacobo y Juan. Y ahí en la escena entonces vemos que el Señor le predica a la multitud, está preocupado por ellos, les da una tremenda palabra, se preocupa por el hambre y les da de comer, hace el milagro.
Y esa multitud se van luego a sus casas ya llenos, ya saciados, tanto espiritual como físicamente. Pero como bien dice la canción, aunque no está en el relato del Evangelio, pues se quedó él con los 12. Y pues qué bonito en realidad imaginarnos lo que ocurrió entonces, cómo fue esa experiencia luego de recoger los pedazos, 12 cestas, una por cada uno, 12 canastas. Y esa noche cómo habrá sido. Y el día siguiente seguramente conversando de lo que ocurrió, de lo que pasó, de las personas, de la multitud, del milagro mismo. Yo me los imagino riéndose y tratando como todavía de digerir la experiencia. Qué tremendo, y cómo la gente pasaba y seguían comiendo y cientos y miles de personas fueron saciadas por el Señor. Qué maravilloso. Los creyentes, los discípulos del Señor todos, tenemos esa alternativa de ser solamente de la multitud, como tantas personas, como Él lo dijo, de los que lo siguen solamente por el pan o por los milagros, pero también tenemos la alternativa de ser de los discípulos, aquellos que vamos más allá, aquellos que decidimos seguirlo, que decidimos dejar. Veremos ahora, Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Acá hay un principio bien importante, y es que el Señor, para la salvación, para la gracia, para recibir sanidad, para recibir liberación, no puso condiciones. Todo fue por gracia, regalo inmerecido. Pero para ser discípulos, en cambio, sí colocó estándares muy altos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Algunos inclusive recordemos que le dijeron, quiero seguirte, Señor. Él les dijo, no, no. En ese sentido fue selectivo, por eso el principio anterior de la semana pasada, la selección. Entonces, familia, qué hermosa escena. Yo recuerdo cuando fui a Tierra Santa, tuve la experiencia hermosa de que la primera noche que nos quedamos fue en Galilea, en un hotel en Galilea, justo frente al mar de Galilea. Y para mí fue muy significativo porque esos primeros días fue justamente estar en la tierra del discipulado, antes de ir a Jerusalén. Luego fuimos a Jerusalén y al resto del país, pero comenzamos por esa región del mar de Galilea. Y estuvimos obviamente en la palabra día tras día, yendo, recorriendo y recordando todo esto, la gran comisión, cómo Él fue llamando a los discípulos, cómo Él fue con ellos y esas escenas en el mar de Galilea, cuando multiplicó los peces, cuando ocurrió la tormenta, etc. Qué significativo cuando entendemos lo que significa, lo trascendental y especial que significa ser discípulos del Señor y cómo Él lo hizo. Todo este relacionamiento especial, cercano, que tuvieron ellos con el Señor. ¿Alguna impresión, tal vez, algún aporte que quisiéramos hacer de lo que nos mostró el Señor con esta canción, con este mensaje hermoso? Demos oportunidad para unas 2 personas que deseen hacer algún aporte. ¿Cómo nos impactó? ¿Qué aprendimos? ¿Qué podemos ver este momento de este tema del discipulado con lo que dice esta canción? ¿Alguien más? Bueno, a mí este pasaje me gusta mucho, me impacta mucho porque después de ver cómo el Señor multiplicaba los panes, y no fue que los multiplicó y dijo, cojan todos del montón, sino que el milagro iba ocurriendo en manos de sus discípulos. Es decir, era más a ellos a quienes Él quería mostrar su gloria. A medida que ellos llevaban una funda pequeñita, la gente sacaba y sacaba y sacaba y no se acababa ni el pan ni los peces. O sea, ocurre en las manos de las personas. Las personas son ese método, son a quien Él quiere utilizar para su obra, ¿no? Y como si fuera poco, se acabó toda esta jornada que debió ser muy larga, porque eran 5,000 hombres, y es decir, con mujeres y niños, yo creo que eran unas 15,000 personas. Y Él les dice, vayan, súbanse a la barca y crucen el mar de la Galilea. Bueno, era un lago, ¿no? Y le dice, vayan a la barca y crucen. Y Él se quedó despidiendo a la gente y después de eso se fue a hacer vigilia. Pero se fue a hacer vigilia donde Él sí los veía, ¿sí? Y dice que empezó la tormenta y Él vino cuando ya los vio desesperados, cuando ya no podían más, ahí vino caminando sobre las aguas. Y dice que ellos se asustaron porque pensaron que era un fantasma. Es decir, fue una jornada muy larga, no solo para Él, sino para sus discípulos.
y tenemos que estar siempre dispuestos a vivir así, todo el tiempo para Él. El servirle a Él es estar dispuesto a todo, pero sobre todo estar expectante a ver su gloria a través de nuestra mano, que Él se sirva de nosotros. Excelente, Lina, gracias. Qué importante tu aporte. Es una verdad también bien especial. El ser llamado a ser un discípulo del Señor involucra, entre tantas cosas, que nos permite a nosotros ser protagonistas de su obra, de la gran comisión del discipulado, además de recibir... Pastor, buenas noches. Perdón un ratito, Marcelito, buenas noches. Ya te doy la palabra. Buenas noches. Ya te doy la palabra un ratito. Marcelito, ¿estás oyendo? Bueno. Un ratito, por favor. Sí, escucho. Ya, un ratito, ya te doy la palabra. Entonces les decía que nos permite ser protagonistas, ser parte del proceso del discipulado, y eso es maravilloso. Marcelito, tu aporte, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Lo que yo quería decir que la canción nos invita, nos motiva a no querer solamente ser parte del montón, sino que nos invita a ser de los 12, a ser de los escogidos. Entonces, eso es lo que me llegó a mí como mensaje de esta canción. Y yo creo que todos debemos anhelar a tener ese privilegio de ser parte de esos 12 para tener esa oportunidad de convivir más plenamente con Dios. Excelente, excelente. Muy valioso tu aporte. Muchísimas gracias, Marcelito. Extraordinario. Ser de los escogidos. Esta palabra me gustó mucho que utilizaste. Es un principio, una verdad. El principio anterior, la selección. Ser de los escogidos. Naturalmente que sabemos que no nos escoge ni nos escogió por méritos, por ser mejores, ni mucho menos, ¿verdad? Por su gracia y misericordia. Así que por eso mismo valorar, apreciar muchísimo esa hermosa realidad. Bien, familia, yo recuerdo, y de hecho desde el comienzo de la vida cristiana un poco les comparto como una experiencia para ilustrar este principio. Recuerdo que siempre yo al leer estos pasajes y escenas del Evangelio, siempre en momentos como que me iba en la imaginación, trataba de ver las escenas del Señor con los discípulos y me ha parecido tan extraordinario, ¿verdad? Esos momentos cuando estuvo con ellos. Y siempre yo anhelaba poder vivir algo parecido. Bueno, de hecho, claro, hoy por hoy nosotros lo seguimos, estamos con Él. Él no está ahora en forma corporal y es maravilloso que esté ahora en espíritu, a través del Espíritu Santo. Pero yo siempre decía, wow, el poder tener la experiencia como tuvieron ellos, físicamente, de estar con Él, dormir, desayunar, almorzar, pasar juntos, tiene que haber sido algo increíble. Y tal vez lo más cercano que yo he vivido parecido es cuando empezamos a tener por allá por los años 78, 79, 80, experiencias misioneras en equipos misioneros de un mes, de 6 meses, porque era la manera de poder convivir con un grupo de personas, como lo hicieron ellos con el Señor, todo el tiempo. Pasar una semana, un mes o 6 meses o más tiempo con un grupo de personas y todos sirviendo al Señor, enfocados en la gran comisión, llevando el Evangelio, orando por personas. Es algo extraordinario. Como seguramente pasó con ellos, no fácil, porque convivir con personas, diferentes costumbres, formas de ser, a veces hay dificultades de relacionamiento, pero todo eso, maravilloso, levantarse por la mañana y buscar al Señor, comer con el grupo de los misioneros, salir a diferentes lugares a llevar el Evangelio, es una experiencia maravillosa. El Señor obviamente no físicamente con nosotros, pero sí su presencia es algo increíble. Realmente, ojalá algún rato lo podamos experimentar. Creo que en Colombia inclusive, más que todo, estudiantes tenemos la experiencia de misiones. Y recuerdo un momento en el que dijimos con mi esposa, qué chévere que adultos, hombres y mujeres, padres de familia, también puedan tener esta experiencia. Porque básicamente los que iban eran estudiantes. Y se hizo alguna experiencia y fue increíble, ¿verdad? Para, por ejemplo, mejor un grupo de mamás que se fueron por una semana para un lugar cerca de Bogotá y tuvieron la experiencia de las misiones.
Es algo que un poquito como para visualizar y decir lo que Él hizo, ¿no? Esa asociación. Y hoy, ¿cómo tenemos que hacerlo nosotros? Tenemos que, claro, qué bueno que tenemos hoy en día nuestras iglesias, nuestros templos, las aulas, todos estos, el currículo de la academia y todo lo que hacemos, pero todo eso tenemos que enmarcarlo dentro de la esencia del discipulado, que es eso, un relacionamiento. Personas con las que tenemos que acercarnos, conocerles y a través de lo que hizo el Señor Jesús también poderles enseñar. Vamos a avanzar un poco más en los conceptos de este precioso principio. ¿Qué más podemos aprender? Que esto definitivamente pues lleva tiempo, la asociación es algo que lleva tiempo. Si queremos sobre todo que sea de un nivel íntimo y profundo, como lo hizo el Señor, pues de hecho para Él implicó que prácticamente no le quedara tiempo para Él, tuvo que sacrificarse Él mismo, aún a veces el descanso, muchas veces hasta casi ni podía comer tranquilo porque la gente estaba y Él estuvo ahí con ellos. Literalmente los discípulos eran como niños que necesitaban y que buscaban la atención de su papá y estaban siempre ahí junto a Él. Vamos a ir por un momento a otro par de pasajes, Marcos capítulo 6, del 30 al 32, y Marcos 10, 24. Por favor, si alguien nos ayuda a buscar, a leer Marcos 6, del 30 al 32. Quien primero encuentre, por favor, abre su micrófono y nos ayuda a leer. Marcos 6. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. ¿Qué les parece? Dice que literalmente que casi no tenían tiempo ni para comer. Se juntaron con él, dice, si miramos un poquito la escena anterior, pues está hablando de esa vivencia del ministerio, cómo ellos estaban ahí sirviendo al Señor. Está el relato de la muerte de Juan el Bautista un poco antes, y entonces dice ahí que se juntaron con él en el versículo 30, y justamente es el comienzo de la escena de los 5,000. Y entonces el 31, él les dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Esa frase me parece bien importante, y cómo nos comunica lo que estamos hablando en esta noche. El Señor tuvo una cercanía muy especial con ellos. Aquí les dice: vengan vosotros aparte. Él fue muy intencional y muy reiterativo en buscar espacios y momentos a solas con ellos, en tomarlos y apartarlos de la situación, de la multitud, y pasar momentos especiales con ellos. Acá de hecho les dice: descansen un poco. Yo lo veo aquí tan paternal, como tan pastor con ellos, preocupado por su descanso. Otra escena que me recuerdo mucho es en Juan 21, cuando el Señor repite el milagro sino el milagro de la pesca milagrosa, lo repite en Juan 21. Y si ustedes se acuerdan, Él les preparó el desayuno, asó unos peces para ellos, y se les presentó y les revivió el milagro de cuando los llamó a los pescadores. Y una vez más multiplicó los panes y los peces y les ofrece de comer. Aún esos detalles de cómo Él está preocupado por sus necesidades primarias, básicas, no necesariamente espirituales, y les da de comer. Y les dice aquí en Marcos 6, dice que ¿qué se me hizo? En el 31, venid aparte y descansar, porque dice, eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. La vida del Señor Jesús fue una vida agitada, fue una vida ocupada. Tal vez hoy por hoy a veces podemos encontrar obstáculos o poner pretextos para no cumplir este principio. Tal vez es más fácil si hacemos un ministerio a la manera tradicional, me refiero a la tradición de la iglesia aún hoy por hoy, que es, bueno, llenar templos, reunir multitudes, predicar a multitudes y tener el culto semanal y a lo mejor algunas reuniones, pero no tener esta cercanía
de las personas a las cuales conocemos sus hogares, conocemos sus realidades, hemos estado ahí en los momentos especiales, tal vez algunos difíciles, cuando han pasado por enfermedad, cuando han pasado por dificultades, en los momentos felices también, cuando ha habido un matrimonio, un bautizo, etcétera. Esas experiencias relacionales que obviamente llevan tiempo, que implican tiempo, y no es fácil, es más difícil hacer esto, ¿verdad? El uno a uno, el relacionamiento cercano, el aún, digamos, la dificultad que implica porque pues no somos perfectos las personas en doble vía, entonces sí, a veces no es sencillo. Con algunas personas nos conectamos más fácil que con otras y a veces hay situaciones complicadas, pero todo eso implica la asociación, ese conocimiento, esa paciencia, a veces el perdonar, a veces el tener que superar barreras y dificultades. Como aquí dice, por ejemplo, dice que muchos iban y venían y que no les quedaba mucho tiempo y probablemente no nos quede tiempo. Claro, es más fácil enseñarle 5,000 en un auditorio que tratar de tener un relacionamiento con 20 o 30 de ellos, lo que implica mucho más tiempo. Y dice entonces en el 32 que se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Este principio creo que es de los que más tenemos que enfatizar porque es como la esencia de todo este tema, el Plan Supremo de Evangelización. Él seleccionó a unos pocos para estar con él, de esta manera, en una cercanía, en una dinámica muy profunda. Veamos también, por favor, Marcos capítulo 6, 24. ¿Quién encontró? ¿Quién nos ayuda a leer? Marcos 10, 24. Tenemos tiempo que alguno de ustedes, por favor, abra su micrófono y nos lea. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió. Perdón. Voy a repetir. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Muy bien, gracias Marcelito. Mire que esta escena también nos enseña mucho y bueno, él es la escena de un rico y ellos dicen que se asombraron. Y él usa una expresión aquí que me parece muy importante, que es la expresión hijos. Cuando ellos le respondieron al Señor, bueno, se asombraron, perdón, él les dice o los llama hijos. Y es porque realmente, pues más que una palabra, esa fue la manera como él se relacionó con ellos. Él fue como un padre para ellos. Él los vio como hijos. Y así como un padre de familia, no hay cómo realice su labor de padre, asuma su rol de padre, si no es pasando tiempo con sus hijos. Así pasa con el discipulado. Hay que pasar tiempo con ellos. Y no es un asunto de 1 hora a la semana o una clase una vez a la semana. El discipulado es un asunto de una vida y que lleva años, y procesos y experiencias. Algunos muy alegres, otros tal vez tristes, tal vez difíciles. Todo eso implica el proceso del discipulado. Esto es un poco lo que podemos aquí aprender en esta escena, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos comentar? Él literalmente comió con ellos, durmió, habló, anduvieron juntos por los caminos, fueron juntos a las ciudades, navegaron y pescaron, oraron y dieron culto a Dios juntos. Todo esto es la asociación, ¿de acuerdo? Pasamos ahora al segundo principio, pero no sin antes quiero que por un momento nos fijemos por favor en el PDF y quiero que hagamos un pequeño ejercicio aquí. Estamos en las páginas 12, 13 y 14 del PDF y quiero que por un momento hagamos una actividad. Vamos para esto a armar grupos. Muy brevemente, en 5 minutos, vamos a hacer la siguiente actividad. Voy a repartir en sección de grupos y en cada grupo van a ser de a 2 los grupos. En cada grupo lo que van a hacer, por favor, ahora es leer en la página 13 de donde dice compartir juntos. Van a leer, compartir juntos. Ahí hay 2 párrafos.
el uno dice el fundamento de la consolidación, estamos ahí todos, y el otro dice la iglesia como intimidad constante, ese par de párrafos. Y el siguiente, en la página 14, donde dice nuestro problema. Esos párrafos, esos 3 párrafos, los van a leer, ¿no? Cada uno, por favor, tengan en cuenta, en el PDF debe ir completando los espacios. Hay unas preguntas muy sencillas que son de completar. Por ejemplo, ahí en la página 14, Jesús, está el espacio en la línea para que complete, estar con ellos. La número 2, Jesús tuvo que dedicarse sobre todo a la tarea de, y ahí por favor completen, vayan llenando su PDF, porque va a ser parte de la evaluación final, que es básicamente entregar completo estas preguntas. Entonces, por favor, van a leer estos párrafos, van a conversar un ratito de esto, sacaron algunas enseñanzas y regresamos en 5 minutos, ¿de acuerdo? Acuérdense que tienen que dar aceptar a la ventanita que le va a aparecer ahí en sus computadoras o celulares, aceptar para que vayan al grupo correspondiente. El sistema los va a ubicar de manera aleatoria y en 5 minutos regresamos, por favor. Den aceptar en la ventanita y van pasando a las salas, a los grupos pequeños. Ahí, Tita y Dianita, por favor, ahí en la ventana, en la computadora deben dar aceptar para que vayan al grupo correspondiente. Ustedes van a estar con David Santiago, creo. ¿Sí les apareció? Eso. Vamos a hacer un pequeño recorrido por los grupos a ver cómo está yéndoles en esta actividad. El celular del otro. Es chiquito para poder entrar al Zoom. Los discípulos se distinguen en que ellos permanecen. Hola, Marquito y Marcelito. La idea es que lean, uno de los dos lea en voz alta los párrafos y conversen sobre lo leído. ¿Listo? Ok. Los discípulos se distinguen en que ellos permanecieron y participaron de. Para hacer eso hay que leer la página 12. Por eso, Marquito. Marquito, ahorita no vamos a responder las preguntas, sino que van a leer los párrafos. Van a leer los párrafos de la página 13 y 14, ¿ya? Y no van a responder las preguntas, eso hace cada uno. Ahora van a conversar sobre los párrafos leídos, ¿listo? Ya. Ustedes pueden comenzar a leer uno de los dos los párrafos, por favor. A ver, Marcelito va a leer. Lleva tiempo. Una asociación íntima. Marquito. Sí, cacha lo que hay que hacer. Apure que se acaba el tiempo, Marcelito. Por eso usted lea, porque usted tiene el material. Yo no tengo el material listo, hermano. Yo aquí también en el computador le tengo, todavía no lo imprimo. A ver, escuche para de aquí sacar los temas. Lleva tiempo, dice. Perfecto. La página 13. Una asociación íntima y constante de esta índole, desde luego, implicó que Hola, ¿cómo van? ¿Este grupo? ¿Están leyendo? Sorry, hola, sí, aquí estamos leyendo. Ok, sería mejor si alguno de ustedes lee en voz alta para que como que sigan la lectura en conjunto, vaya guiando alguno y luego comienzo sobre lo leído, ¿ya? ¿Cómo? Que mejor alguno lea en voz alta
Alguno vaya guiando la lectura de los párrafos y luego conversan sobre lo leído. Ok. ¿Con quién estoy? Estás con Dianita y con Neidita. Entonces, ¿quién quiere leer en voz alta los párrafos? Los otros van siguiéndole en su respectivo material y luego de terminar de leer, conversan sobre lo leído. Ah, ya las vi. Pero tienen el micrófono apagado. Sí, tienen que abrir el micrófono, Neidita y Dianita. Eso. Más íntimo hacia el final. En el curso de los segundo y tercer año del ministerio de Jesús, cada vez dedicó más tiempo a los discípulos escogidos. Cuando por fin llegó el momento de ir a Jerusalén, en forma significativa tomó a sus 12 discípulos aparte del resto, se dirigió hacia la ciudad. Mateo 20. Disculpa, te interrumpo. Estamos en la página 13, desde el título Compartir Juntos. ¿Listo? Ay, sí, lo que pasa es que se me ha movido, qué pena. Página 13, donde dice Compartir Juntos, el fundamento de la consolación. Desde ahí en adelante, ¿ya? Sí, lo que pasa es que se me corrió. Perdón. Ok, sigan nomás. Se me corrió muy feo. Compartir juntos. Desde la 13, ¿cierto? Donde dice compartir juntos. A ver. Compartir juntos en azul. Puedes, David, mejor leer. Compartir juntos. El fundamento de la consolidación. Durante los últimos días de su vida, el maestro sintió especial necesidad de cristalizar en la mente de ellos lo que había estado haciendo. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis... Ajá, yo creo. Cultivar. Sí, debe ser. A nuevos hombres. Cultivar a... exacto, a nuevos hombres. ¿Verdad? Ahí perfecto. Y a algunos hombres. Sí, algunos. La necesidad de cultivar a algunos. Hola, ¿cómo les va? Hola, bien. Hola, Solo nos falta unos 10 minutitos y ya. Ok, ¿ya leyeron los párrafos? Sí, estamos ahí y estamos completando la última, nos falta. Solo nos falta una pregunta más y ya completamos. Chévere, y ahí para que también conversen un poco de lo leído. Claro, sí. ¿De ustedes, listo? Ya. Gracias, sí. Genial. Aquí crees tú que sería, dice, formar a hombres no es fácil, exige, y esta la parte dice, estudiando la Biblia y orando juntos. Ajá, a ver. Entonces, Ya. Ya entonces, ¿será solo eso o la 14 también? La 14 también. Nuestro problema. Leámosle entonces por si acaso. Creo que era solo la 13. Nuestro problema. ¿Cuándo aprenderá la iglesia esta lección? Predicar a las masas, aunque es necesario, nunca bastará en la obra de preparar líderes para evangelizar, ni tampoco las reuniones de oración y las clases de preparación para obreros cristianos cumplen este cometido. Formar a los hombres no es fácil, exige atención personal. Esto es algo que ninguna organización ni clase puede dar. A los hijos no se les educa por sus títulos. El ejemplo de Jesús debiera enseñarnos lo que pueden hacer solo personas que permanecen con ellos, a quien tratan de guiar. En la iglesia se habla mucho acerca de la evangelización y la educación cristiana, pero hay poca preocupación por asociarse en forma personal cuando se ve claramente que tal cosa implicaría el sacrificio de algo personal. Después de todo, si Jesús, Hijo de Dios, consideró necesario permanecer casi constantemente durante 3 años de sus pocos discípulos escogidos, y aún así uno de ellos se perdió. ¿Cómo puede una iglesia esperar cumplir su cometido con una serie de actividades unos cuantos días del año? Y aquí estoy. Ahí es para
para Para contestar. interactuar. Para llenar, pero mi papá ahorita dijo que solo como que habláramos y compartiéramos como nuestras ideas acerca de los 4 párrafos, pero que no respondiéramos todavía a las preguntas. Ah, ya. Ay, 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 ay. Yo le entendí que también está. Sí, entonces, y eso es verdad lo que dice ahí, ¿no? De que las iglesias ahora se dedican de pronto a capacitar, pero no a aconsejar, no a ayudar en la parte personal, ¿no es cierto? Sí, sobre Eso todo es el tercer párrafo de nuestro problema, es como que lo más importante que las iglesias entienden, como que se trata es de llenar la iglesia con muchas personas, y solo hablar y llenarle mucha gente y ya, pero no hay como profundidad, solamente es como superficial lo que se hace. Sí, esa parte que dice predicar a las masas, o sea, definitivamente sí vemos bastantes iglesias llenas de masa de gente, pero el persona a persona no, como que no es la prioridad. No existe, es verdad. Ujú. ¿Qué dicen aquí los eruditos? ¿Cómo están con su estudio? Ya, estamos contestando la de la página 20 ya. Sí. Aquí se ve que... Tenemos una duda sobre la pregunta De la página 20. Mírame. Estás perdido, Daniela. Está muy precoz, ya vas por la 20, ¿no? Sí. Espérate, vamos por la 1 de la página 3. Por la 14 recién, espéranos nomás, Rodrigo. Ya. Bueno, un minutico más le voy a dar, ¿ya? Dale. Estamos ya regresando a la sala principal, se terminó el tiempo, disculpen si les interrumpí. No, ya nos salimos. Genial. Bien. Un poco ahí entonces el tiempo de compartir, de interactuar, de esta lectura. Estos párrafos son como que nos resumen y nos enfatizan un poco los conceptos, ¿verdad? Veamos. Sí. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Bien? Sí, se apuntó, ayudó apuntando a Marcelito ¿cómo es? Los resumen más resumidos. Los discípulos escogidos. Dedicó. Bien, ya estamos aquí todos volviendo a la sala principal. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, un poco es para que pudieran conversar, pudieran repasar. Estos párrafos son de resumen, esa sección que traen algunos capítulos que se llama Compartir Juntos. Y las preguntas, recuerden, es más tarea para que cada uno vaya haciendo durante la semana. Son preguntas muy sencillas para llenar espacios más que todo y poder como recordar los conceptos y afianzarlos un poco en el aprendizaje. Bueno, familia, vamos a pasar al siguiente principio. Vamos a pasar al principio de la consagración. Si nos ubicamos en la página 16 de nuestro PDF y vamos a compartir aquí la presentación, la consagración. Nuestro siguiente principio del tema, Plan Supremo de Evangelización. La palabra consagración es una palabra tremenda, es una palabra muy importante, tiene muchas implicaciones. De hecho, uno de los pasajes o versículos claves que me parece a mí aquí es Romanos 12:1. Recordemos que dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1, ¿verdad? Entonces tengamos en cuenta, vamos a leerlo para recordarlo. Lo leo aquí en la versión Reina Valera, así que os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
La palabra consagración es algo determinante, esencial para la vida en el Espíritu. Y lo primero que aquí encontramos es que el Señor a los discípulos pues no les exigió que fueran especialmente inteligentes, especialmente sabios, pero sí que fueran fieles. Si recordamos en el capítulo anterior de la selección, veíamos que Él no buscó ni esperó que ellos fueran muy importantes o muy sabios o muy ricos o muy influyentes, etcétera, pero sí que fueran hombres fieles, ¿verdad? Y aquí hay un párrafo en el libro que titula El camino de la cruz, que me parece bien importante. Y bueno, aquí yo les he puesto un poco algunos de los aspectos en el PDF, sería el segundo párrafo. Y las ideas principales aquí de este párrafo son, en primer lugar, que pues seguir al Señor al comienzo pareció tal vez muy fácil, ¿verdad? Pero luego pues se fue haciendo cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, al comienzo no habían recorrido mucho camino, no habían ido muy lejos con el Señor. Y claro, al comienzo de escuchar su palabra, ver los milagros que Él hacía, compartir con Él, pues fue maravilloso. Pero en la medida que fue avanzando el tiempo, y ni se diga al final, cuando ya vino el tema de la cruz, cuando ya el Señor pues ascendió al cielo, se fue, y vino el Pentecostés y comenzó el desafío de la Gran Comisión, pues de hecho la mayoría de ellos, por no decir todos, pues tuvieron que morir por el Señor. Entonces, es eso el tema del discipulado, por eso el título, El camino de la cruz. El camino del discipulado es el camino de la cruz, ¿no? Pronto se vio claro que ser discípulo implicaba, dice, más que una aceptación gozosa de la promesa mesiánica. Al comienzo fue así para ellos, habían esperado por siglos al Mesías, ellos habían crecido en medio del pueblo de Israel y habían recibido esa tradición de sus padres y abuelos de esperar la llegada del Mesías, esperar la promesa del Mesías, pero ya aquí comenzaron a entender que seguir al Señor significaba entregar literalmente la vida al Maestro, implicaba sumisión, implicaba obediencia. Él esperó que ellos fueran obedientes. La capacidad de los discípulos para crecer iba de la mano con su capacidad para poner en práctica lo que iban aprendiendo. Ellos debían obedecer, debían vivir, debían hacer lo que estaban aprendiendo. Y acá una verdad, un principio importante es este: nadie puede ser líder a menos que aprenda a seguir a un líder. Y aquí quiero un poquito detenerme, que nos detengamos y lo meditemos, ¿verdad? Nadie puede ser líder si no aprende primero a obedecer a un líder. Uno de los males que se ve mucho en la iglesia de hoy es que hay muchas personas que, lastimosamente, sobre todo cuando ya llevan algún tiempo en la iglesia, creen que porque ya saben, como que ya no necesitan obedecer y estar en sumisión. Y es un grave error. De hecho, una de las materias que hemos estudiado en la academia, y algunos de ustedes han recibido, es la de autoridad espiritual. En CENFOL tenemos en dos partes, autoridad 1 y autoridad 2. Y en la autoridad 1 aprendemos los principios de la importancia del sometimiento a la autoridad, lo que acabamos de decir. Para ser un líder, lo primero que yo tengo que aprender es a seguir a un líder. No se puede ejercer la autoridad correctamente si no hemos aprendido a obedecer a la autoridad. Y este tema de la autoridad es vital, como se ve en esta materia. El mundo de hoy se maneja bajo un principio de rebelión, y es lo que se ve en el mundo, y es el principio de Satanás, fue el que introdujo la rebelión. Y no se puede estar en la iglesia y no se puede servir al Señor bajo el principio de Satanás, que es el principio de la rebelión. A mucha gente le cuesta, y muchos creen que los errores de la autoridad justifican su rebeldía. Y todo esto lo aprendemos en el tema de la autoridad espiritual, un poco enfatizando este concepto. No se puede ser un líder a menos que aprendamos a seguir a un líder. El Señor, obviamente, pero Él mismo estableció en su palabra que Él pone personas, que Él ha delegado la autoridad. Y así como hay la autoridad en el hogar, los padres, la autoridad civil, el gobierno, hay la autoridad dentro de la iglesia. Y tenemos que aprender a someternos para aprender a ejercer la autoridad. ¿La consagración en qué consiste? Él les exigió, y esa es la palabra de Él, en eso no hizo concesiones. Ellos debían ser obedientes. Ellos debían hacer lo que Él les enseñaba.
debían obedecer a su palabra. Y lo que él exigió fue muy alto. La norma fue entrega, la norma fue consagración, literalmente. Entonces, un poco este concepto, profundizándolo, es que ellos debían calcular el costo. Vamos a abrir, por favor, en Lucas capítulo 14 y vamos a recordar esta declaración que él enseñó, este principio, en Lucas 14, el versículo 33. Voy a leerlo aquí, si ustedes me siguen en sus Biblias, por favor. Todos abramos. Parte de evitar distracciones en esta clase virtual es que utilicemos la Biblia, estemos tomando notas, siguiendo el manual, el PDF, y estar muy enfocados. Entonces, abramos en nuestras Biblias, por favor, Lucas 14, 33. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que enseña? Nadie podía seguir a Jesús a menos que se separara del mundo. Debían estar dispuestos a entregarse. Una palabra que aquí cabe resaltar es la palabra renunciar. Renunciar. Lastimosamente creo que hoy por hoy, en general, en la iglesia, se enfatiza mucho el recibir. Como que la vida cristiana consiste solamente en recibir. Que Dios me bendiga, que Dios responda a mis necesidades, que veamos los milagros de Dios, a Dios actuando, y naturalmente que sí, Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que bendice, que hace milagros. Y cuando llegamos a la vida cristiana comenzamos a ver a Dios actuando. Y entonces vemos que Él responde a nuestras oraciones y llegamos a la iglesia y somos bendecidos y cómo la palabra nos enseña, cómo la palabra nos edifica, etcétera, todo lo que recibimos del Señor. Pero en el Evangelio está claro que Él les enseñó a los discípulos que la vida cristiana implicaba entregar, implicaba entrega. Porque Él les dice, si alguno quiere venir después de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque hay que morir a sí mismo, ¿no? También dice Él, y es una declaración que hizo el Señor, que si el grano de trigo no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así que hay que morir. Otra declaración que fue de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y es algo esencial en el discipulado. Es el tercer principio, consagración. Él nos exige, Él demanda de nosotros que nos entreguemos. Seguir a Jesús implica renunciar. La vida cristiana no es fácil, requiere negación. Negarme a mí mismo, a mis malos deseos, a mis impulsos, al mundo. Decir no a muchas cosas. La fe misma es una fe, es una confianza, es un creer, una convicción para entregar, para renunciar, para saber que Él es todo para mí y que lo pongo por encima de todo lo demás en mi vida. Entonces, eso, familia, es muy importante. Tanto para vernos nosotros como discípulos, ser buenos discípulos del Señor, como cuando discipulamos a otros. Necesitamos enseñarles que en la vida cristiana se necesita consagración. Qué terrible cuando se ve hoy por hoy, y yo en esto insisto mucho porque lamentablemente me parece que es algo que predomina en la iglesia de hoy, el facilismo. La mayoría de gente en las iglesias hay mucho facilismo, y entonces una vida cristiana cómoda. Y eso no está en la Biblia. Si una persona asume una vida cristiana fácil y cómoda, pues siempre será un seguidor de Jesús, no un discípulo. Y bueno, mucha gente elige eso. Y el Señor aún así lo aceptó, aun cuando Él estuvo aquí en la tierra. Muchos fueron solamente seguidores. Muchos fueron solamente seguidores cómodos y confortables que, bueno, ahí está el milagro, el pan, el pescado. Él sana las dolencias y todo lo demás. Pero al momento que fueron confrontados con entregar, con renunciar, muchos no quisieron. Veremos ahora inclusive que muchos ya volvieron atrás, ya no querían seguir al Señor, porque les pareció muy alto el precio. Entonces hay que calcular el costo. Aquí dice, primero, si alguno va a construir una torre, primero tiene que renunciar para poder ser mi discípulo. Ahí está claro que es una condición para ser un discípulo del Señor, el renunciar, hay que entregar. Entonces, un poco este es el principio. Y vamos ahora a irnos al PDF. En este momento quiero que nos enfoquemos un ratito. Y hay una parte bien importante aquí en el PDF que nos enriquece mucho. Si nos vamos desde la página 16 y la página
17. Quiero que nos fijemos acá y sobre todo que vayamos a los pasajes. Sí, por favor, primero nos vamos todos al capítulo 6 de Juan. Capítulo 6, abramos todos. Vamos a leer, ahí está en el PDF el versículo 67, pero quiero que miremos desde antes un poco el contexto de Juan 6. Es uno de los pasajes que mejor ilustra esta enseñanza de la consagración. Bueno, está el milagro de la multiplicación. En el versículo 25, él comienza a hablar de que es el pan de vida y les dice que tienen que comer su carne y beber su sangre. Eso no lo entendieron los fariseos y los discípulos comenzaron a hacer preguntas. En el versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Él está hablando de verdades espirituales profundas y ellos no entendían. Y entonces dice, a ver, más exactamente desde el versículo 60, al oír las palabras del Señor, al oír lo que él estaba enseñando, dice que muchos dijeron, y mire que dicen muchos de sus discípulos, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y es que esa es la verdad, familia. El discipulado implica ya palabras duras, palabras de confrontación, palabras de exigencia. El Señor, cuando ya se trata de discipulado, nos da a elegir. Si yo no quiero ser un discípulo, ok, es mi decisión. Yo solo quiero ser un seguidor. Pero si quiero ser un discípulo, las normas son altas, los estándares son altos. Entonces comenzaron a decir: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¡Wow! Sí, y hay mucha gente que se ofende. Cuando ya empezamos a hablar en la iglesia de normas, de parámetros, de exigencia, de que hay que renunciar, hay gente que se ofende. Cuando hablamos de que hay que entregar a Dios lo mejor, cuando hablamos de que cuando se pone cualquier cosa por encima de Dios se llama idolatría, a mucha gente no le gusta, mucha gente se ofende. Él les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir hasta donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y es así, lo que enseñamos en el discipulado son palabras que son espíritu y son vida. Pero mucha gente no las va a querer, no les va a gustar, se van a ofender. Y dice el 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Es importante también entender aquí el contexto. Dice aquí lo que vamos a leer, que el Señor sabía quiénes de ellos no creían y no querían creer. Y aún que entre ellos estaba el que lo iba a entregar. Entonces dice: porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. El versículo 65. Miremos en nuestra Biblia, por favor, estemos enfocaditos, no distraídos. Miren sus Biblias, dice el 65. Síganme en la lectura. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y eso pasa todo el tiempo, sigue ocurriendo. De todos los seguidores, mucha gente cuando se llega a este punto ya muchos no quieren seguirlo. Muchos ya no le seguían, volvieron atrás y no andaban con él. Y me impacta profundamente que el 67 nos muestra que él no se preocupó por esto. Él les dijo entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? A veces podemos cometer el grave error de estar muy preocupados porque la gente no siga al Señor, porque tal vez ya no vengan a la iglesia. Y bueno, naturalmente que si es falla nuestra, porque puede ser, corregir. Pero si es el asunto de que la gente no está dispuesta a pagar el precio, no está dispuesta a los estándares de Jesús, no nos debe preocupar. Porque es el Señor Jesús nos da el ejemplo. Él tenía clara la película, la visión. Él sabía que había venido a hacer discípulos y nos envía a hacer discípulos. Y que mucha gente no va a estar dispuesta a pagar el precio. Porque está buscando un beneficio, porque está buscando de una manera egocéntrica una práctica religiosa que le genere beneficios, bienestar y tranquilidad. E insisto, y quiere la gente, la mayoría, algo que sea fácil y cómodo.
Y eso no es lo que ofrece Jesús. En el discipulado él habla de entregar, de renunciar. Entonces, él les dice eso. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y el tema de esto es que está directamente relacionado. Entre más facilitamos las cosas, entre para la gente es más fácil seguir a Jesús, es más bajo la calidad del discípulo. Entre es más difícil, las normas son más altas, es más alta la calidad del discípulo. Esto es como un deportista. Entre el entrenador le pone más fácil los estándares, menos desarrolla el deportista su capacidad. Entre más el entrenador le pone normas altas, más alto. Entonces, bueno, claro, por ejemplo, estar aquí, el tener que estudiar, mucha gente no avanza y de hecho hemos visto a través de los años en Senfol que por eso la academia es uno de los filtros naturales. Mucha gente no va, se va quedando en el proceso. Porque es que mucha gente cree que la academia o capacitarse implica, chévere, este ratito, ¿no? Aquí las 2 horas, qué rico, y hablamos, pero no están dispuestos a luego sacar tiempo para sentarse, estudiar, hacer unos deberes. Claro, a ver, si no haces los deberes, pues no tienes cómo pasar la materia. Entonces, no vas a poder avanzar en el proceso. Y por eso el liderazgo se va filtrando. Entonces, los que llegan a tener liderazgo son los que han hecho el proceso y lo han completado. Ojo, revisen. Si ustedes no van completando los estándares, no van a aprobar las materias. La materia pasada algunos no la aprobaron. Si no mandaron deberes, pues no se graduaron. Y no van a aprobar la materia. Y ninguno va a poder recibir la certificación de los niveles si no completa los requisitos. Porque es que es un proceso de formación. Entonces, y eso solamente una parte. La vida misma, el Señor mismo nos va llevando, ¿no? A que Él demanda de nosotros entrega, esfuerzo, obediencia, consagración. No es fácil ser un creyente maduro, hay que disciplinarse en una vida de oración, hay que madrugar un poco más para buscar a Dios, hay que ser estudioso de la palabra, hay que hacer discípulos y todo eso implica tiempo, hay que ir contra la corriente del mundo, claro que sí, todo eso es parte de la formación que el Señor nos demanda. Bien, otro pasaje importante aquí, vamos a Juan capítulo 8. Quisiera que nos ayuden a leer, quien primero encuentre, Juan 8, 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. ¿Quién encontró, por favor? Leamos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias, Marquito. Bien. Miren lo que dice ahí. Seréis verdaderamente mis discípulos. Así que no todos son verdaderamente sus discípulos. Así que para ser verdadero discípulo hay unos estándares, hay unos requisitos. Se exige consagración. Como que el principio anterior es muy lindo y es la parte esencial. La asociación, ¿recuerdan? Pasó tiempo con ellos, compartió, se entregó, estuvo ahí, fue paternal, fue como pastor. Pero aquí nos da el balance y dice, a ver, pero hay también hay firmeza de parte del Señor, porque Él sabe que eso nos hace crecer. Entonces, qué bueno, qué lindo el cariño, la presencia, la permanencia, pero aquí viene también la exigencia. Sí, hay una exigencia para ser discípulo de Jesús. No, es que no quiero que me sigan. Ok, puede ser un seguidor, pero para ser discípulo, sí, hay una exigencia. Otro pasaje que nos muestra esto es Juan 14. Vamos a mirar en el PDF, pueden seguirlo. Algunos versículos, vamos a leer el 15, el 21, el 23 y el 24, de Juan 15. Si prefieren, síganme en el PDF o van viendo en su Biblia. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Claro. Entonces, porque aún se oye la gente decir, no, es que el amor, es que Dios es amor. Claro que Él es amor, y porque es amor es que da formación. Hebreos 12 dice que el Padre del Hijo que ama disciplina. Entonces, si hay verdadero amor, hay normas, y hay corrección, y hay firmeza. También el amor implica eso. Aquí dice Él, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. El 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a Él. Entonces, ¿cuánta gente, por ejemplo, ya
reacciona cuando se le habla de dar para Dios tiempo, dinero, servicio. Entonces mucha gente como que es conmigo, si yo no te metas. A ver, pues lo siento. El Señor dice, no es que no solo tu bolsillo, tu corazón, tu vida, todo me pertenece. Entonces, sí, Dios exige que le demos lo mejor, lo primero. Y así tenemos que enseñar en el discipulado. No, es que, ay, dura es esta palabra. Bueno, tú tienes que elegir si obedeces o no al Señor. No se puede ser un discípulo del Señor y no obedecerle. En el versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El versículo 24, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Este es el mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Es reiterativo. Él exige obediencia. Él exige consagración. En Juan 5:30. Juan 5:30, está en el PDF. Estamos en la página 17, ¿no? Ubíquense ahí. Juan 5:30, donde dice Jesús lo demuestra. El párrafo, el título. Jesús lo demuestra. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El Señor Jesús nos dio ejemplo. Cuando Él nos exige obediencia es porque Él obedeció. Cuando Él nos exige consagración es porque Él se consagró. Cuando Él nos exige entrega es porque Él se entregó. En Lucas 22:42 dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. También declaró, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Recuerdan ustedes? En Getsemaní. Él le dijo al Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús entonces dice, no había venido para salvarse a sí mismo, vino a salvar al mundo. Y dice él, vino para dar su vida en rescate por muchos. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, esto, familia, el aspecto de la consagración. Fue la norma del Señor, fue el estándar que Él estableció. Hacer discípulos implica consagración, ser discípulo implica consagrarme, y debemos enseñar a los discípulos que se deben consagrar al Señor. No se debe aceptar ni permitir como que fuera normal la tibieza, el doble ánimo, la falta de compromiso con Dios. Y obviamente que no estamos hablando aquí de imponer ni obligar a nadie, pero sí ser muy claros. A ver, ¿no te quieres consagrar? Está bien. Entonces no puedes ser discípulo de Jesús. Así de sencillo. ¿Quieres ser discípulo del Señor? Debes consagrarte, debes comprometerte. El compromiso es un esencial y es un requisito para ser un discípulo de Jesús. Entonces, familia, un poco concluyendo este hermoso tema, vayamos viéndolo para nosotros, como nosotros como discípulos pongámonos en el rol de discípulos, pero también pongámonos en el rol de discipuladores. Esta materia tiene que ver con que tomemos lo que el Señor hizo para que hagamos discípulos a la manera del Señor. ¿Cómo lo hizo Jesús? Es lo que estamos aquí desarrollando a través de este proceso.